Hola, mi nombre es Esteban Gamboa, tutor a cargo de la asignatura de Procesos Agroindustriales 1, que forma parte de la Cátedra de Gerencia y Desarrollo Agroindustrial. En este video estaremos abordando problemas sobre la temática de dinámica de fluidos. Entonces, aquí tenemos este primer problema, que dice lo siguiente. Se va a transportar glicerina por un sistema de tuberías. Dicha sustancia tiene una viscosidad de 0.89 pascales por segundo y una densidad de 1262 kilogramos por metro cúbico. La glicerina en cuestión se succiona por una línea de tubería de 2 pulgadas de diámetro interno. Desde un reservorio muy grande, el nivel del reservorio se encuentra a 6 metros por debajo de la bomba instalada y a presión atmosférica. Posterior a la bomba, se emplea una tubería de 1 pulgada que asciende 20 metros por encima de la misma y descarga a una presión de 5 psi-G, o sea, una presión manométrica. Teniendo en cuenta que se necesita un flujo de 40 litros por minuto, las pérdidas por fricción en la tubería son de 8.5 julios por kilogramo. La presión de vapor de la glicerina es de 1.58 por 10 a la menos 4 milímetros de mercurio. Determine A. El número de Reynolds antes y después de la bomba. B. La potencia suministrada por la bomba, es decir, la potencia que suministra la bomba al fluido. C. La carga estática del sistema. D. La potencia de la bomba con un 40% de eficiencia. Y E. El NPSH. En este caso en particular, el NPSH disponible del sistema. En primera instancia, nos dicen que tenemos un reservorio. Un reservorio muy grande sobre el cual actúa la presión atmosférica. Es decir, podemos suponer que está abierto al ambiente. Y desde el cual succionamos glicerina hasta una bomba. Acá tenemos la bomba. Y desde esta bomba elevamos el fluido hasta algún punto de descarga. Entonces, aunque aquí el dibujo no quedó precisamente a escala, tendríamos lo siguiente. Desde este nivel, desde donde se succiona hasta la bomba, vamos a tener 6 metros. Y desde la bomba hasta el punto respectivo de descarga, nos dicen que son 20 metros. Es decir, el nivel de donde succionamos está a 6 metros por debajo de la bomba y luego subimos 20 metros adicionales. Es decir, el fluido hay que moverlo, o sea, elevarlo un total de 26 metros. Y de eso se tiene que encargar la bomba. Nos dicen además que esta primer tubería es de 2 pulgadas. Aquí resulta conveniente comenzar a pasar todos los parámetros y dimensiones que no tengamos en sistema internacional, pasarlos. Entonces recordando que pues 1 pulgada son 0.0254 metros. Entonces nos da que ese primer diámetro es de 0.0508 metros. Nos dicen que acá el segundo tramo es de 1 pulgada. Por lo tanto, no vamos a andar en la conversión, además es bastante obvia. Serían 0.0254 metros. Entonces esos son los respectivos diámetros. Pues a este le vamos a llamar diámetro 2 porque es del segundo tramo de tubería y a este le vamos a llamar diámetro 1 porque es del primer tramo de tubería. Por otro lado, me habían dicho que la sustancia que tenía que transportar era glicerina con una densidad de 1262 kilogramos por metro cúbico y
con una viscosidad de 0.89 pascales por segundo. Pues tenemos esos dos parámetros, perdón, tres, nos dan un tercer parámetro, que es la presión de vapor. 1.58 por 10 a la menos 4 milímetros de mercurio. E igual podemos aprovechar para pasar esos 1.58 por 10 a la menos 4 milímetros de mercurio. Si los pasamos a pascales, recordando que 760 milímetros de mercurio es igual a 101.325 pascales. Entonces podríamos decir que la presión de vapor para la glicerina, en este caso, nos va a dar 0.021 pascales. Esto, de nuevo, como ya comenté, con la finalidad de tener todas estas unidades en el sistema internacional. Y que además de eso, todas sean dimensionalmente consistentes. Porque, por ejemplo, nos dan otro parámetro adicional, que es el flujo. Otra cantidad, 40 litros por minuto. Aunque está, si bien es cierto, en unidades compatibles con el sistema internacional, sí tendremos que buscar que sean dimensionalmente consistentes con todo lo demás que estamos teniendo por acá. Entonces, lo ideal sería tenerlo en metros cúbicos por segundo. Entonces, recordamos que hay 1000 litros en un metro cúbico y que hay 60 segundos en un minuto. Entonces, el flujo nos daría un total de 6.67 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces, ahora sí, teniendo ese escenario, vamos a calcular el número de Reynolds, tanto a la carga de la bomba, o sea, en el primer tramo de tubería, como en el segundo. Recordando que el número de Reynolds está definido como la densidad, que ya la tenemos, por la velocidad, por el diámetro, entre la viscosidad. Acá hay un aspecto, alguna cantidad que nos falta, que es la velocidad. Y vamos a recordar que la velocidad la podemos definir como el flujo volumétrico entre el área de flujo. Entonces tendríamos que calcular esa velocidad tanto a la entrada como a la salida, tanto en el tramo de tubería de 2 pulgadas como en el de 1 pulgada. Siendo así, entonces vamos a calcular la velocidad 1, que ya nos dijeron, bueno, ya sabíamos que era el flujo volumétrico entre el área 1. Es decir, los 6.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo entre el área de flujo 1. Esa área de flujo va a ser pi cuartos por el diámetro 1, por el primer diámetro, al cuadrado. Entonces 0.0508 al cuadrado. Esto nos va a dar en metros cuadrados. Por lo tanto, esta velocidad 1 nos da 0.33 metros por segundo. Aquí tenemos una primera velocidad. Si hacemos lo mismo para la velocidad 2, igual el flujo entre el área de flujo 2
es el mismo flujo volumétrico por 10 a la menos 6.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo entre pi cuartos por 0.0254 al cuadrado. Esto igual en metros cuadrados. Y esto nos va a dar 1.32 metros sobre segundo. Entonces, aquí tenemos esa segunda velocidad. Ahora bien, ya teniendo esas velocidades, podemos pasar a calcular los números de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds en el primer tramo de tubería, por la velocidad 1, por el diámetro 1, entre la viscosidad. Ya la densidad habíamos dicho que era 1262. La velocidad dijimos que era 0.33. No vamos a poner aquí las unidades para no cargar mucho la ecuación, pero lo que sí tenemos que corroborar es que sean todas dimensionalmente consistentes. Es decir, si la densidad está en kilogramos por metro cúbico, la velocidad debería estar en metros por segundo, el diámetro en metros y la viscosidad tiene que estar en kilogramos por metro sobre segundo o pascal por segundo, que es lo mismo, por el diámetro 1, que era 0.0508 entre la viscosidad, que era 0.89, y esto nos da un número de Reynolds de 23.77. Recuerden que el número de Reynolds es adimensional. Luego hacemos lo mismo para el número de Reynolds en el segundo tramo. Es el mismo planteamiento, solo que ahora son la velocidad y el diámetro 2. 1262 por 1.32 por 0.0254 entre 0.89. Y esto nos da un número de Reynolds un poco más grande. ¿A qué se debe que este número de Reynolds vaya a ser un poco más grande? A que hicimos el diámetro de la tubería más pequeño. Y ese diámetro de la tubería más pequeño me incrementó considerablemente la velocidad. Entonces eso provoca un incremento en el número de Reynolds. Entonces allí tenemos el número de Reynolds para el primer caso, para el primer tramo y también para el segundo tramo. Por lo tanto, acá en estos dos resultados tendríamos la respuesta de nuestra sección A, que era el número de Reynolds. Ahora, lo segundo que nos pedían, la potencia de la bomba. La potencia que suministra la bomba al fluido. Esto lo podemos obtener desde la ecuación de Bernoulli. Entonces, para resolver nuestra parte B, primero nos vamos a apoyar en la ecuación de Bernoulli. Y la vamos a plantear para nuestro sistema en cuestión, que sería una presión A entre la densidad más G por ZA más la velocidad en A al cuadrado entre 2 más la potencia que suministra la bomba va a ser igual a la presión en B más G por la posición en B más la velocidad en B cuadrado más la sumatoria de las pérdidas por fricción. Entonces tenemos todos esos parámetros.
¿Qué es importante acá? Comenzar a señalar qué es cada uno de ellos. Pero en fin, despejemos específicamente la potencia de la bomba. Nos va a dar que es la presión en B menos la presión en A, entre la densidad más G por la posición en B menos la posición en A más la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado más las pérdidas por fricción. Entonces, todos estos parámetros, la presión en B, la presión en A, la posición en B, la posición en A, la velocidad en B y la velocidad en A, y así como la pérdida de fricción, tenemos que determinarlos. Es más, tenemos que ver si los tenemos o no los tenemos. Entonces, vamos enumerando. La presión en B, eso era a la descarga. Entonces nos decían que al momento de descargar, tenía que descargar a 5 PSI G. Ese G indica que es manométrica. Entonces, esto lo podemos pasar a pascales, recordando que 14.7 PSI son 101.325 pascales. Y nos da que esa presión en B es de 34.473.8 pascales. Eso sí, manométrica. Tener ese cuidado, diferenciar entre presión manométrica y absoluta. Entonces, de paso, la presión en A, como estaba abierto a la atmósfera, y como aquí trabajamos con presión manométrica, podemos decir directamente que es 0. 0 pascales en presión manométrica. Si hubiéramos tenido presión absoluta, más bien, tendríamos que haberle sumado 101.325 pascales a ambas cantidades. Ahora, no importa si las trabajamos en manométrica o en absoluta, solo que las dos tienen que ser o bien las dos en manométrica o bien las dos en absoluta. Aquí en este caso resolvemos de esa manera. Z en A es desde el punto de succión, que es el nivel del tanque. Entonces, cuando vamos a establecer niveles, estos Zetas, podríamos decir, poner el punto de referencia, poner el punto de referencia a donde mejor nos parezca. Puede ser en la bomba, puede ser desde el punto de succión más abajo, en fin. Acá lo que vamos a hacer es poner el punto de referencia en la bomba. Entonces, este ZA, ese punto de succión, está 6 metros por debajo de la bomba. Entonces lo vamos a poner menos 6. Mientras que ZB está 20 metros por arriba de la bomba. Entonces ya tenemos esos dos parámetros de posición. Ahora, las velocidades. La velocidad en B es igual a la velocidad 2 que calculamos hace un rato. Igual a la velocidad 2, que era la velocidad en el segundo tramo de tubería. Y ya habíamos dicho que era de 1.32 metros por segundo. Luego, la velocidad en A. Esta tiene un poco más, hay que prestarle un poco más de atención. Podríamos confundirnos y pensar que es la velocidad en el primer tramo de tubería. No necesariamente, porque estamos succionando desde un reservorio que es muy grande. Cuando un reservorio que es muy grande está lleno de fluido, podemos considerar que la velocidad a la cual se mueve el fluido en él es muy baja y por lo tanto suponer que es igual a 0. Pues aquí estamos suponiendo que es 0 precisamente por eso, porque se está succionando desde un reservorio muy grande y cuyo nivel prácticamente no varía. No hay que confundir la velocidad desde el punto de succión con la velocidad en la tubería de entrada. Son dos velocidades distintas. Y finalmente nos habían dicho que la suma que las pérdidas por fricción eran de 8,5 julios por kilogramo. Si metemos todos estos
parámetros, en esas unidades que acabamos de señalar allí, el resultado que vamos a obtener va a ser en julios por kilogramo. Tendríamos entonces todos estos parámetros que son los que tenemos que colocar en esta ecuación de acá. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer a continuación? Entonces, tendríamos que la potencia es igual a 34.473.8 menos 0 entre 1.262 más 9.81 por 20 menos 6 más 1.32 al cuadrado menos 0 al cuadrado, aunque es un poco obvio, entre 2 y tenemos que recordarnos de no dejar botadas las pérdidas por fricción que nos habían dado, que eran de 8.5. Entonces, acá, ¿qué es lo que tendríamos? Este que pusimos acá, esta es la presión en B. Esta que pusimos acá es la presión en A. Acá está la densidad. Acá está G. Acá está Z en B. Aquí está Z en A. Está involucrando todo y el menos, recuerden, porque estábamos por debajo de la bomba. Aquí estábamos con la velocidad en B. Aquí la velocidad en A. Y estas eran las pérdidas por fricción. Si procedemos a hacer este cálculo, entonces nos da que la potencia suministrada por esa bomba, por la bomba que tendría el sistema, va a ser de 291.75 julios por kilogramo. Ahora bien, eso nos da en julios por kilogramo. Sin embargo, no es la manera convencional de reportar una potencia. Las potencias usualmente se reportan en watts, kilowatts, caballos de fuerza, HPs, pues. Entonces vamos a proceder a calcular, ahora sí, la potencia, pero en watts. Para eso tenemos que tomar la que acabamos de calcular, multiplicarla por el flujo volumétrico y posteriormente multiplicarla por la densidad. Por lo tanto, serían los 291.75 julios por kilogramo por los 6.67 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y eso a su vez multiplicarlo por los 1.262 kilogramos por metro cúbico que tenía la glicerina. Entonces aquí nos cancelan los metros cúbicos con los metros cúbicos, los kilogramos con los kilogramos, y nos quedan julios sobre segundo, es decir, watts. Con lo cual, si hacemos ese cálculo, nos va a dar una potencia de la bomba de 245.58 watts. Entonces, esta es la respuesta a esa sección B que nos pedían, la potencia de la bomba. Está en watts. Ahora, lo tercero que nos pedían, la carga estática.
Cuando calculamos una carga estática, esto hace referencia a aquellos términos, aquella parte de potencia de la bomba que tiene que encargarse solo de elevar el fluido, es decir, no va a contemplar la parte de la velocidad ni de las pérdidas por fricción. Entonces nos piden carga estática. Y siempre que nos pidan cargas, esto lo vamos a reportar en unidades de longitud. Entonces nos piden la carga estática. Que la carga estática utiliza este término, HN. Y nos dicen que HN es igual a la presión en B menos la presión en A entre la densidad por G más ZB menos ZA. Entonces, si ustedes se van a revisar con la ecuación de Bernoulli, van a ver que aquí lo único que faltan son los términos de velocidad y de pérdidas por fricción. Pues a eso hace referencia la carga estática, la energía, a la parte de la energía total que suministra la bomba que requerimos solo para hacerla subir. O sea, no estamos contemplando las posibles variaciones de velocidad, ni lo que pierde a través de la tubería. Entonces, esta carga estática nos daría, pues igual, los 34.473.8 menos 0 entre 1262 por 9.81. Vean que esto ahora nos va a dar en metros. Por ZB, que era 20 menos 6, que eso era ZA menos 6. Esto nos da que nuestra carga estática es de 28.78 metros. Entonces, esta parte de acá es esa respuesta C que nos están solicitando. Vamos a aprovechar acá y resolvemos nuestra pregunta D, que es ahora sí, potencia de la bomba. Porque nos dijeron que teníamos una eficiencia del 40%, o sea, 0.4. Para definir la potencia de la bomba, vamos a requerir tomar la potencia que se le suministró al fluido y dividirlo entre la eficiencia, que en este caso en particular teníamos que esa potencia de 245.58, 245.58 watts entre 0.4. Y eso nos da 613.95 watts. Es decir, esta es la potencia, ahora sí, de la bomba propiamente. No la que suministra el fluido, sino la potencia de la bomba. Entonces, esta es la respuesta a nuestra pregunta D. Y lo último que nos restaría por calcular sería el NPCH disponible que tendríamos por acá. Entonces, para determinar ese NPCH disponible, tendríamos que contemplar todos los parámetros en la línea de succión. Recuerden que el NPCH disponible lo que nos permite es determinar si la bomba sería capaz de hacer la succión que le estamos pidiendo que haga sin necesidad, o sea, sin que se llegue a provocar una cavitación. Entonces, por acá, lo que vamos a hacer es anotar esto.
el NPSH. Obviamente nos estamos refiriendo al disponible porque es el que podemos calcular con los datos que nos están proporcionando. Si nos pidieran el requerido, eso más bien lo obtendríamos de los datos del fabricante de la bomba. El que calculamos nosotros con los datos de nuestro sistema es el NPSH disponible. Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dicen que el NPSH es igual a la presión en A menos la presión de vapor entre Rho por G más la velocidad en el punto de succión de Rho G más ZA menos las pérdidas por fricción en A ahora. Necesitamos todos esos parámetros y de hecho todos los tenemos. ¿Cuál es el único detalle acá que vamos a omitir? Es este, el de las pérdidas por fricción. Porque de las pérdidas por fricción que tenemos no sabemos, solo nos dijeron el total del sistema. No sabemos cuáles corresponden a la primera parte de la tubería o a la segunda parte de la tubería. Entonces este término, por simplicidad, vamos a decir que es 0. Vamos a suponer que no hay pérdidas por fricción en la carga. Y entonces, el NPSH sería la presión en A. Ahora, aquí hay que contemplar algo. La presión de vapor que calculamos nosotros para la glicerina estaba en presión absoluta. Entonces, la presión en A, aunque hace un rato cuando resolvimos en el Bernoulli para determinar la potencia dijimos que era 0, fue porque la trabajamos en manométrica. Ahora aquí lo que tenemos que poner es en presión absoluta. Entonces, como nos decían que el tanque estaba abierto a la atmósfera, que el nivel del tanque se encontraba a presión atmosférica, hay que poner esa presión. Menos la presión de vapor, 0.021, entre 1262 por 9.81. Más, ahora sí, la velocidad en A, volvemos a retomar lo que ya habíamos visto hace un rato. Tenemos un reservorio muy grande, la velocidad a la cual el fluido se va moviendo a través de ese reservorio es muy baja y podemos suponer que es 0. Es decir, todo este término se me va a hacer 0. Y la posición en A, ya habíamos dicho que era más, aquí en este caso, más menos 6, porque estaba por debajo de la bomba. Y en el momento en el que hacemos ese cálculo, nos da que el NPSH disponible para nuestro sistema es de 2.18 metros. Y con eso estaríamos dando solución a los 5 incisos que nos solicitaba este problema. La potencia, los números de Reynolds en los 2 tramos de tubería, la potencia que suministraba la bomba al fluido, la carga estática, la potencia de la bomba propiamente dicha y en este caso el NPSH disponible de nuestro sistema que nos da 2.18 metros. Ahora bien, entonces aquí tenemos este segundo problema que dice lo siguiente. En una tubería de 4 pulgadas de diámetro interno que transporta agua a 40 grados Celsius, esa agua tiene una densidad de 992.2 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 658 por 10 a la menos 6 pascales por segundo, se va a instalar un medidor de Venturi, un medidor de flujo de Venturi, que tiene un factor de descarga de 0.984 SCV, cuya garganta posee un diámetro de
sea, 1/8 de pulgada. Si para dicho Venturi se mide una caída de presión de 140 milímetros de mercurio, ¿cuál sería el flujo que estaría atravesando la tubería? Recuerden que un tubo Venturi es nada más una sección en la cual hacemos una reducción de la tubería. Por lo tanto, para nuestro sistema en cuestión, tendríamos acá una tubería por la cual viene el flujo que tiene 4 pulgadas y acá el Venturi, o sea, la garganta del Venturi tiene un diámetro de 1/8 de pulgada. Luego, tendríamos una medición de presión acá en esta sección y otra medición de presión acá. Lo que nos están diciendo es que la caída de presión que se generó acá en este punto, o sea, entre un punto y otro, es de 100, o sea, el delta P es de 140 milímetros de mercurio. Por lo tanto, allí hay que tener en consideración precisamente estos aspectos. Hay que tener en consideración el cómo se va a pues, comportar esa caída de presión en relación con el flujo volumétrico. Y de hecho, tenemos una ecuación que nos permite determinar eso. Sabemos que el flujo volumétrico para un medidor Venturi depende de ese factor de descarga, del área de flujo en la garganta del Venturi, y eso a su vez lo multiplicamos por lo siguiente: 2G por la presión A menos la presión B, es decir, esa caída de presión que nos están dando entre la densidad, y esto a su vez entre un factor de 1 menos beta a la 4. Sabiendo que beta es igual al diámetro de la garganta, o sea, pongámosle dB, entre el diámetro de la tubería principal. Entonces, para nuestros efectos, tendríamos que comenzar a determinar todos estos parámetros. Ya nos dijeron que el factor de descarga era de 0.984. 0.984. El área en la garganta la podemos determinar como pi cuartos. Aquí sería este caso. Entonces, tenemos que pasar esos 1/8 de pulgada que nos habían dado para el diámetro en la garganta, tenemos que pasarlo a metros. Y recordando de nuevo que 1 pulgada tiene 0.0254 metros, nos da que este dB, o sea, el diámetro en la garganta, es igual a 0.0032 metros. Ahora, ¿por qué nos interesa esa área en metros cuadrados o ese diámetro en metros? Para poder determinar el flujo en metros cúbicos por segundo. Ahora sí, entonces ya teniendo ese dato, decimos pi cuartos por 0.0032 al cuadrado. Entonces esa área a la entrada perdón, a la entrada no, en la garganta, o sea, a la entrada sí, del Venturi, del punto de estrangulamiento de ese Venturi, nos daría un valor de 8.0
0,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ven que es un área bastante pequeñita. ¿Qué más nos interesa? Ya nos dijeron que la caída de presión, entonces pasemos acá, que la caída de presión era de 140, ¿correcto? 140 milímetros de mercurio. 140 milímetros de mercurio. Y eso lo vamos a pasar a pascales, sabiendo que 760 milímetros de mercurio me representan 101.325, 101.325 pascales. Entonces, teniendo esos parámetros, ese parámetro con estos datos de la conversión que acabamos de plantear, nos da que esa caída de presión provocada es de 18.665.13 pascales. ¿Qué otros datos requerimos? Entonces, ya tenemos esta caída de presión, ya tenemos el área, ya tenemos el factor de descarga, la densidad nos la dieron. La densidad nos dijeron que era de 992.2 kilogramos por metro cúbico. Nos dieron también la viscosidad, pero vean que para este caso en particular la viscosidad no nos es de interés. Entonces, dado que la velocidad no nos es, la viscosidad, perdón, no nos es de interés, pues no vamos a contemplar ese dato y no hay problema que nos lo hayan proporcionado. Nada más hay que recordar cuando un dato es de interés o no para lo que queremos calcular. Ahora, luego de esto, tendríamos además también que ver cuánto es este valor beta, que ya dijimos que era dB entre dA. Acá no es necesario, no es indispensable que pasemos los diámetros a metros, porque al final de cuentas esta relación es adimensional. Lo que sí hay que tener en consideración, es que ambos estén en las mismas unidades. Entonces tenemos 1/8 de pulgada entre 4 pulgadas. Entonces vean que se cancelan. Lo que sí hay que tener cuidado es que ambos estén en metros, o ambos estén en pulgadas, o ambos estén en centímetros, o ambos en milímetros, pero que estén ambos en las mismas unidades. Y esto nos da, entonces, $0.03125. 0.03125 es una dimensión, de nuevo, es un parámetro adimensional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, calcular el flujo que queríamos determinar. Ya teníamos el factor de descarga, 0.984. Ya teníamos por acá el área, que nos dio 8.04 por 10 a la menos 6. 8.04 por 10 a la menos 6. Y luego, eso lo multiplicamos por todo lo que estaba dentro de la raíz. Entonces era 2 por 9.81 por la caída de presión que obtuvimos ahí, que era 18.665.13 entre la densidad, que ya dijimos que era 992.2. Y esto, a su vez, lo dividimos. Ven que aquí están todos los parámetros que queríamos. G, densidad, la caída de presión. Lo dividimos entre 1 menos este beta a la 4. 0.0
31.25 a la 4. Entonces, revisando todos estos datos, calculando el flujo que obtendríamos, recuerden que este flujo nos va a dar en metros cúbicos por segundo. Entonces, revisando todos y cada uno de los datos, que los hayamos anotado bien, nos da que el flujo que estaríamos haciendo pasar o el flujo que nos estaría logrando medir ese medidor de Venturi es de 2.92 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ese sería el valor del flujo volumétrico que tendríamos atravesando ese medidor de Venturi. Y con esto daríamos respuesta al problema en cuestión. Para la solución de estos ejercicios, tenemos que recalcar aspectos claves que tenemos que contemplar. Uno de ellos, en general, cuando resolvemos problemas de dinámica de fluidos, es la consistencia dimensional. O sea, que todas las unidades con las que trabajemos sean consistentes, estén dentro del mismo sistema de unidades. Por lo tanto, si vamos a trabajar con presiones, que todas las presiones estén en pascales. Si vamos a trabajar con longitudes, que todas estén en metros. Eso sí estamos hablando del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esto es un aspecto clave a contemplar para que los resultados que obtengamos sean realmente válidos y representativos del escenario que estamos buscando evaluar. Segundo aspecto que vimos en el primer problema que resolvimos, diferenciar entre potencias. No es lo mismo que nos digan cuál es una potencia suministrada, que es la que podemos calcular directamente de la ecuación de Bernoulli, que allí lo que obtendríamos es la potencia que la bomba está logrando suministrar al fluido. Ahora, esa no es la potencia total de la bomba. Parte de la potencia que la bomba tiene como tal se va a perder en su operación y no se va a transmitir toda al fluido. Entonces, por eso es que también resultan importantes los aspectos de eficiencia y de potencia total de la bomba, que fue un aspecto que calculamos también. Finalmente, también cuando hacemos este tipo de problemas, como el primero que hicimos, es importante recordar los puntos de succión y de descarga y saber a dónde vamos a poner nuestro punto de referencia. En el caso del problema que resolvimos, pusimos nuestro punto de referencia en la bomba. Entonces, nuestro punto de succión era un punto negativo porque estaba por debajo de la bomba y nuestro punto de descarga positivo. Pero en total, el fluido tenía que moverse 26 metros desde la succión hasta la descarga. Y otro aspecto, finalmente, con este problema, es recordar cuando estamos haciendo succiones desde reservorios muy grandes. Entonces, cuando tenemos este tipo de reservorios, las velocidades, como ya lo comentamos, pueden llegar a ser muy lentas, muy bajas, en comparación, por ejemplo, a la velocidad a la cual el fluido se va a mover por una tubería. Entonces, en esos casos, la velocidad se considera que es cero, porque es muy, muy pequeña en comparación a la velocidad con la cual se mueve por la tubería. Finalmente, para el problema 2, un aspecto importante cuando hacemos este cálculo de cómo se comporta el flujo a través de un medidor Venturi es el factor beta que vimos, el cual era la relación de los diámetros. Allí es importante recordar que estos diámetros pueden estar en unidades que no sean del SI, pero lo que sí es importante es que ambos diámetros estén en las mismas unidades, es decir, ambos estén en pulgadas, ambos en centímetros o ambos en metros. No importa si lo hacemos con unidades distintas a el resto de los parámetros. El valor beta siempre nos va a dar lo mismo siempre y cuando tengamos presente esa necesidad de que debe tener consistencia dimensional, ambos parámetros que colocamos allí. Y aparte, además de eso, también contemplar lo que ya mencionamos previamente. En estos ejercicios se debe tener consistencia dimensional para que los resultados sean representativos del escenario que estamos calculando. De mi parte y de parte de la Cátedra de Gerencia y Desarrollo Agroindustrial, queremos agradecer la atención que presten a este video y de paso
buscar que este sea lo más provechoso para la comprensión de los contenidos abordados.